Bueno, tal cual ocurre todos los días jueves, ha llegado la hora de la justicia de la mano del doctor Carlos Nagy, un lujo que nos damos en nuestro programa. Lo vamos a saludar. Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Raúl, Marcelo, buenas noches. ¿Cómo le va, Buen doctor? jueves. Bueno, gracias, doctor. Qué lindo tenerlo porque hay muchas preguntas que queremos compartirle y que seguramente para todas usted tendrá una respuesta justa. Yo voy a comenzar con el episodio que sucedió con este cantante Chano Charpentier. Bueno, que el policía le disparó finalmente un tiro cuando se sintió agredido por este hombre que tenía un brote psicótico. La pregunta es, ¿actuó bien o mal el policía que ya ha sido imputado? ¿Cuál es el límite? ¿Sería bueno y lógico usar pistolas Taser? ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, para poder emitir una opinión que transite por el carril correcto, tenemos que verificar la dinámica de los hechos. ¿De qué manera se han producido los acontecimientos? En primer lugar, el policía, cuando se enfrenta a una situación de crisis, tiene tres escenarios: la legitimidad, el exceso o la conducta abiertamente criminal. En este caso es la propia madre de este músico el que ha convocado a la fuerza policial frente a una situación de crisis. Hay una amenaza que se cierne sobre la integridad física y sobre la vida de ella y de otros familiares. La policía, ¿cuál es la misión frente a una situación como la que se plantea un brote psicótico a partir de un consumo excesivo de drogas o de cualquier otro tipo de sustancia? Primero, debe priorizar la vida, no utilizar herramienta letal, tratar de evitar causar un daño mayor al que se genera a partir de la convocatoria a la autoridad policial. Pero vamos al caso concreto de Chano Charpentier. Tenemos una situación que de un minuto a otro fue mudando. Una persona que utilizando un arma blanca no solamente amenazó a su madre, sino que frente a la presencia policial intentó agredir a uno de los efectivos policiales. ¿Qué hizo el efectivo policial cuando no tenía tiempo de poner en marcha un protocolo? La utilización de artes marciales, de la red, del bastón extensible, de sustancias o agentes químicos. Utilizó el arma reglamentaria, que solamente la ley lo habilita cuando hay riesgo de vida. Una persona con las características que presentaba en cuanto a nivel de agresividad, utilizando un arma blanca, representaba un peligro. Y lamentablemente, guste o no guste, el policía no tenía otra alternativa más que utilizar el primer elemento que tenía al alcance de su mano. Distinta es la situación que se presenta cuando una persona está manteniendo de rehén a otra, donde por ejemplo en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, el equipo Éter, un equipo de asalto, de élite, tiene un protocolo, equipo negociador, tiempo para actuar, preordenar la conducta. En este caso es impredecible la forma en que el patrón de marcha agresivo que ha asumido este sujeto puede generar situaciones de riesgo. La utilización de las pistolas Taser en este momento absolutamente inconveniente. Estas pistolas, ¿qué generan? En primer lugar, inmovilizar a partir de la anulación a la apertura o la supresión de la apertura a los centros nerviosos superiores. 5 segundos. Es aconsejable utilizarla cuando el asalto o la agresión no ha comenzado. En este caso, ya el sujeto había tomado un arma blanca y estaba a punto de apuñalar a un efectivo. No había tiempo más que reaccionar y la utilización de un arte marcial o la utilización de un bastón extensible no hubiera sido suficiente. De todas maneras, los peritos determinarán si, teniendo en cuenta la línea de tiempo y la reacción del efectivo, había tiempo para utilizar una técnica no letal. El efectivo policial está amparado en los términos del artículo 34, inciso sexto. Legítima defensa obró en el marco del cumplimiento del deber.
Y no debemos demonizar este tipo de actitud porque hay que estar en el cuero, en el lugar, en la situación de una persona en donde en cuestión de segundos debe definir cómo actuar para resguardar no solamente su vida, sino la vida de la mamá y de los otros familiares. Los familiares han declarado y han explicado claramente cómo esta persona anunció que iba a matar no solamente a su madre, sino a algún familiar más e iba a apuñalar a un efectivo. Doctor, se ha dado un hecho muy llamativo en Córdoba, que es un grave accidente en las altas cumbres provocado por un jabalí. De hecho, hoy, desde el gobierno provincial han manifestado que el jabalí es plaga. Una piara de jabalí. Es plaga. Y es más, han autorizado la caza del jabalí. ¿Cómo es el tema de la responsabilidad legal en este caso? ¿Qué es lo que sucede cuando uno tiene un accidente grave con un jabalí y no hay ningún tipo de señalización, señalética que así lo indique? ¿Cómo es el caso jurídico? A confesión de parte, relevo de prueba. Estamos hablando de la ruta provincial 34, donde no hay concesión de peaje. ¿Quién es el dueño, el propietario de la ruta? El Estado provincial. Y tenemos una situación objetiva que ya era conocida desde mayo del año 2019 por el gobierno de la provincia de Córdoba, cuando se generó o se fundó la mesa de diálogo del jabalí, integrado este equipo interdisciplinario por científicos, por técnicos de la provincia de Córdoba, miembros del INTA, de SENASA, productores agropecuarios, ganaderos, miembros de entidades turísticas. Y el objetivo, ¿cuál era? Ya en mayo del año 2019, cuando esta amenaza constituía una situación de peligro para todo tipo de automovilistas, crear políticas para comenzar a limitar la reproducción, establecer señales de alerta para que el automovilista conozca que este tipo de animales cruzan la ruta y están invadiendo el sector. ¿Qué ocurrió? Como acontece habitualmente, lamentablemente en nuestro país, quedó en la nada. Hoy no podemos echarle la culpa a la pandemia. Hoy tenemos una situación puntual, en menos de 15 días, 4 accidentes a partir de estos animales que forman parte de una de las 100 razas exóticas, animales exóticos más peligrosos de la provincia. ¿En qué falló el Estado y por qué el Estado es responsable? Porque hubo una omisión de cuidado, una ausencia de señalización, de advertencia, cartel, la figura del animal, hacerle saber a cualquier automovilista que debe extremar los recaudos porque en la zona hay invasión de estos animales. Marcelo, estamos hablando, Raúl, de animales que tienen un peso en cuanto a masa corporal que oscila entre los 150 y 300 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Que aún circulando a 40 o 50 kilómetros por hora, el impacto con estos animales prácticamente genera en el vehículo con el cual se produce el contacto físico una destrucción casi total, generando riesgo para la vida de las personas. ¿Responde el Estado? Debe responder el Estado. No había señalización, abandonó el deber, una obligación indelegable, intransferible, de señalizar, de advertir, de instruir a la policía caminera que debe informar a las personas que circulan en el lugar. Esta familia salvó providencialmente la vida. Para que ustedes se den una idea de la violencia del impacto, al filo de la medianoche, con respecto a la temperatura, 4 grados bajo cero, impacta el vehículo, queda prácticamente en situación inversa. Los chicos en estado de shock, 3 y 6 años, salen corriendo por la ruta, se bloquea el sistema eléctrico y venían otros vehículos por detrás. Concretamente, la responsabilidad nace del artículo 1757, 1758, no cumplió con el deber de protección, de información, de señalización
por parte de los miembros que tienen a cargo este tipo de tarea. En otras provincias, la presencia de zorros mediante la figura y el anuncio o de guanacos o de ciervos está debidamente anunciado para advertir que esa situación de peligro debe generar conductas distintas en cuanto a no viajar de noche o viajar con ciertas precauciones, moderar la velocidad, estar en máxima alerta, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la mala costumbre generar políticas de prevención sobre la base de los hechos consumados y tenemos los resultados. Doctor, le cambio de tema porque el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirmó finalmente la condena en contra del policía que asesinó borracho en un control policial a Franco Amaya. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya no hay forma de que haya una apelación? 22 de enero del año 2017, 2 policías borrachos, 87 y 81 miligramos de alcohol en sangre en medio de un control policial del operativo Verano. Franco Amaya, la persona que llevó la peor parte en esto, conduciendo una humilde motocicleta de la sombra, un control que no estaba debidamente señalizado, un policía con el arma reglamentaria en la mano, le disparó a 50 centímetros, de atrás hacia adelante, a traición, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Murió prácticamente en el acto. ¿Qué dijo la justicia? Esto no es legítima defensa como pretendió instalar la defensa. No es un estado de confusión. Estaba ebrio y mató sin necesidad. Utilizó el arma reglamentaria y prefabricó la escena. Apeló, la defensa fue el Tribunal Superior y confirmó el fallo. ¿Es suficiente? De ninguna manera. La pena en este caso, cuando un uniformado mata sin necesidad, abusando del arma reglamentaria que le provee el Estado y en uso de o en ejercicio funcional de la tarea, es un agravante y la pena que debe aplicársele es prisión perpetua. Eso se confirmó la condena, pero no basta. Iremos por más, por eso desde la querella he apelado y he pedido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revea esta situación para que este uniformado, que borracho montó una inocente criatura y destruyó una familia, se encuentre con la condigna sanción, prisión perpetua. Y ojo con esto, es el antecedente directo al caso Blas Correa. Dejar firme este precedente es un pésimo mensaje de la justicia del crimen de Córdoba. Está condenado, sí, pero con una condena que no se compadece con la gravedad del hecho y la calidad funcional de la persona que lo llevó a cabo. Doctor, otra de las consultas, elevaron a juicio al albañil que intentó asesinar a la maestra jardinera este hombre aparentemente le pidió al encargado de la obra en la que trabajaba que le restituyeran los bienes que le habían faltado de su casa. Locura. ¿En qué estado está la causa, doctor? Bueno, hay un mensaje muy importante, reconfortante desde el punto de vista judicial. El hecho ocurrió el 18 de enero del corriente año. Una maestra jardinera, 35 años, es un barrio humilde, barrio Empalme. Concretamente, 8:30 de la mañana se presenta para que podamos comprender el escenario. Una de las personas que había desarrollado actividades laborales en la construcción en la casa y bajo la excusa de retirar prendas que estaban en el lugar, le pide a la señora que le devolviera esos elementos y alguna llave de caño. La mujer, confiada, entreabrió la puerta y esta persona la golpeó brutalmente hasta dejarla inconsciente. Comenzó a estrangularla y providencialmente salvó la vida a partir del ingreso de la empleada doméstica. No conforme con la rapiña, la sometió a las 2, les hizo recorrer en contra de la voluntad una vez que había recuperado la conciencia la maestra jardinera, la señora Analía Martín, distintas dependencias de la casa apropiándose de distintos elementos de valor.
El ingreso de la empleada doméstica evitó el crimen. Antes de retirarse, este hombre anunciaba: llamen a la ambulancia, no a la policía, porque volveré, no para robar, sino para matarla. Bueno, está preso, está detenido, con prisión preventiva, con una pena que puede llegar hasta 15 años de prisión. No, afortunadamente la persona salvó su vida y irá finalmente a juicio y pedirá un agravamiento de la condena, porque esto es homicidio en grado de tentativa. Carlos, querido, brillante como siempre, un gusto escucharlo, doctor, un gusto, y mañana lo espero en Pato a la mañana, si Dios quiere, a las 10 horas. Dos potencias se van a saludar. Con todo gusto, mañana viernes, un abrazo. Gracias, Un abrazo Carlos, grande, buenas doctor, noches. como siempre. Gracias, Un qué gustazo. luja.